Gracias a todos por estar aquí. Esta es una conversación muy importante para Concordia, porque nosotros, o una de nuestras áreas de enfoque, es cómo podemos ayudar tanto al gobierno como al sector privado para pensar de manera inteligente sobre regulaciones, sobre reformas de impuestos a medida que evolucionan. Y como ustedes recordarán en la apertura de esta cumbre, uno de los temas que estamos enfocados en Concordia, no solamente en Colombia, ni en Latinoamérica, sino a nivel global, es el rol de la tecnología en nuestra sociedad, el rol de la ciencia en nuestra sociedad y cómo nuestro gobierno se adapta a ello. Estamos honrados entonces hoy para tener con nosotros un grupo muy distinguido de personas que se han reunido de diferentes experiencias, representantes del gobierno, que es muy importante y están aquí para aprender. Así es que estamos muy agradecidos por su tiempo y también hemos traído a expertos de alrededor del mundo para que aborden diferentes temas relacionados con la industria, con la ciencia, con la salud y relacionados también con algunas recomendaciones sobre el futuro de cómo nuestros gobiernos deben abordar esos temas. Así es que estamos muy complacidos de tenerlos. Vamos a dividir esta conversación en dos secciones. La primera va a utilizar la experiencia de las personas de la mesa para entender mejor el panorama de la reducción de daños. Eso es muy importante porque lo que estamos viendo es que están cambiando las industrias y cómo es que los gobiernos deben adaptarse a este cambio. Entonces, el tema de la reducción de daño no solamente va a ser un tema del día de hoy, sino que también va a ser un tema a largo plazo para Concordia, porque pensamos que este es un momento muy importante para pensar sobre cómo el sector público puede incentivar al sector privado para hacer inversiones que tengan un impacto positivo sobre las personas, para hacer inversiones en la ciencia, en nuevos productos y tecnología que reduzca el riesgo, que reduzca el daño. Entonces, esto va a ser una conversación muy importante. Pero primero y ante todo, a medida que comenzamos esta discusión, quiero comenzar con esa pregunta muy sencilla. ¿Qué es la reducción de daño? Estoy muy emocionado de tener la compañía de Kerry Wade, quien ha venido desde lejos para unirse con nosotros aquí en Bogotá en esta cumbre. Así es que, Kerry, vamos a comenzar contigo. ¿Qué es la reducción de daño exactamente? Gracias. Me llamo Kerry Wade y yo soy una directora de políticas de reducción de daños en Washington. Tengo experiencia en la investigación en adicciones. Estudié mecanismos de adicción y la forma como la adicción y su tratamiento pueden ser utilizados de la mejor manera. Con tasas exitosas de tratamientos que van alrededor del 10%, obviamente tenemos que pensar por fuera de la caja buscando diferentes enfoques. La reducción de daños es uno de esos enfoques diferenciales. Y en la reducción de daño, básicamente la filosofía es que a veces el problema no es el uso de la droga como tal, sino las consecuencias relacionadas con el uso de la droga. Y los cuatro pilares de la reducción es que la reducción del riesgo comportamiento o lo que yo estudié, el uso de la droga, solamente es un medio posible para abordar los objetivos de salud pública. No es quitarle la importancia de la prevención o el tratamiento, sino que agrega a lo que ya tenemos. También tiene un enfoque pragmático a las consecuencias del comportamiento de riesgos. Entonces se enfoca en objetivos cortos. Eh, la reducción de daños reconoce que todas las opciones de tratamientos y los programas no son de algo que encaje para todos. Y se enfoca también en la reducción de la estigmatización relacionadas con el uso de las drogas, como adicción. Algunos ejemplos de la reducción de daños que no están relacionados con drogas son simplemente servicios de personas o conductores asignados. Hay otros programas de reducción para el uso de drogas, los programas como distribución. Hay muchas razones por las cuales no utilizar la reducción de daños, y estas razones son que de pronto se puede tener un riesgo incrementado de iniciación por las personas que no utilizan drogas, o puede haber unos delitos relacionados con esto, y esto cuesta de más dinero. Sin embargo, estos resultados han sido principalmente positivos. No ha habido un incremento entre los diferentes estudios. El uso de las drogas después de la implementación de los programas de inyección con jeringas. El incremento de uso de drogas no es un problema. Adicional, sí previene la transmisión de enfermedades. Y adicional, está relacionado con un incremento en programas de tratamiento, probablemente porque la reducción de tratamientos tiene una posibilidad de intervención.
Adicional a esto, no ha habido ninguna correlación con delitos o delitos que se han incrementado. Entonces, esto simplemente es un esbozo de los beneficios de salud pública que nos puede ofrecer la reducción de daños. Gracias. Muchísimas gracias por eso. Ahora quisiéramos hablar con Dr. Human. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que, digamos, lo que quiero pensar, primero, estamos aquí en Bogotá, estamos en Colombia, estamos en Latinoamérica. Pongámonos en contexto. Cuando pensamos en la reducción de daño en Latinoamérica, ¿qué estructuras deben existir para que sea más real? Para hacerle eco a las palabras de eco. Esta no es una palabra extranjera. Es un método muy reconocido en la medicina. Los motociclistas con cascos, condones, estos son ejemplos de reducción de daños. Pero para traer esto al contexto de Colombia y para esos bienes de consumo que utilizamos o que se consumen tanto en Colombia como en otras partes, pensemos en alimentos, alcohol y tabaco. Si queremos aplicar la reducción de daños a estos bienes de consumo, es crucialmente importante porque muchos de estos bienes están relacionados, por ejemplo, con la obesidad, en el caso de la comida, alcohol con el abuso de alcohol y el tabaco, pues con los 5 millones de fumadores que tiene Colombia, sabemos que el 70% de ellos quisieran dejar de fumar y es muy difícil hacerlo. Entonces, si hay una innovación y hay un producto alternativo que ofrezca menos daño, que le permita al consumo al consumidor de cigarrillos para que cambien y que sería un excelente ejemplo de reducción de daño. También es un punto de encuentro excelente entre el sector público y entre el sector privado. Es un punto de reunión excelente entre la ciencia, la política y productos innovadores. Entonces, por ejemplo, en el caso del tabaco, hasta hace 5 o 6 años, había muy pocos productos que podríamos decir que eran productos de reducción de daños. Teníamos las terapias basadas en nicotina, los parches, el chicle, pero en los últimos 5 o 7 años hemos tenido la emergencia de los e-cigarettes o e-cigarrillos, que son menos dañinos que los otros. Hay otros que se llaman New Switch, que se ponen debajo del labio, que se lo utiliza como sustituto, y hay otros productos de tabaco. Hay nuevas categorías de emergentes o como productos de reducción de daños que utilizamos y que yo instaría a la nueva administración para que lo tenga en cuenta como una forma de respetar a los consumidores en Colombia, para cambiar a algo que haga menos daño y para crear un ambiente con la información correcta en los etiquetados y en los tributación para incentivar a los consumidores para que pasen de productos más dañinos a menos dañinos. Es decir, las personas van a hacer estas cosas sin importar lo que sea. ¿Cómo se reduce el daño? ¿Cómo entonces es que el sector público incentiva al sector privado para que invierta en el tipo de tecnología que con el tiempo va a reducir el daño? Yo sé que usted mencionó diferentes ejemplos, pero ¿nos puede dar lo que usted diría que es el mejor ejemplo hoy en día de lo que se ve en el mundo en cuanto un gobierno ha abordado la reducción de daño y cómo han abordado, por ejemplo, el tabaco, la parte del tabaco? Excelente pregunta. Yo citaría al Reino Unido como la mejor práctica en el momento. El Reino Unido es una nación de 60 millones de personas, Colombia tiene como 50, y hay 10 millones de fumadores de cigarrillos en el Reino Unido, hasta hace 5 años más o menos. Hoy en día hay 4 millones de personas que han pasado a los productos vaping, pero hemos visto que esos productos se han vuelto el producto sensación como opción. Y también hemos visto muchas menos enfermedades, precisamente, o que están relacionadas con enfermedades por tabaco. Eso es porque fueron incentivados, ¿cierto? ¿Puede hablar sobre los detalles sobre cómo fueron incentivados? Pues primero, estos productos vaping no tienen impuestos en el Reino Unido. Con los nuevos productos de calentamiento, esto está bajo discusión todavía y ha sido presentado sobre qué tipo de tributación debe hacerse. Y también dentro del contexto más amplio de la Unión Europea existe una consideración sobre cómo debe verse esa tributación. Pero en principio queremos un esquema de tributación diferencial
entre los productos menos dañinos comparados con los otros. Kerry, me olvidé preguntarle, ¿usted quería dar un ejemplo de lo que usted pensaba que es lo mejor que ha visto en el mundo o estaría de acuerdo con el caso del Reino Unido? Sí, estaría de acuerdo con que el Reino Unido probablemente es el mejor ejemplo, digamos, que aborda todo en cuanto a la reducción de daños como tabaco. Ese es el mejor paisaje que hay. Y también hay dos culturas, Suecia y Japón, que por razones culturales también han encajado en unos programas muy buenos también. Si me lo permite, quisiera agregar que adicional a la tributación, lo que es evidente en el Reino Unido y también en Suecia y Japón es el acceso a la información. Los consumidores merecen información honesta y precisa sobre el riesgo de cada una de las categorías de los productos. Y específicamente en el Reino Unido eso es posible. En muchos otros países no es posible para nada. Como por lo menos en Singapur hay productos que son netamente prohibidos. Así es que la buena información y ofrecerle al consumidor la opción, eso es clave para que funcione. De hecho, de EY, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Ustedes han sido miembros y patrones de Concordia. Hablemos un poquito, si lo puede. Quisiera volver a la imagen amplia, al paisaje global de lo que estamos hablando. Hemos hablado ya de los mejores ejemplos, ¿cierto?, de lo que hemos visto. ¿Puede hablarnos un poquito sobre algunas de las políticas básicas que usted ha visto que han funcionado y políticas que han, digamos, ofrecido malos resultados? Técnicamente estoy desafiada, perdóneme. Los gobiernos alrededor del mundo están considerando diferentes formas en las que pueden reducir el uso de productos dañinos, ya sea dañino a la sociedad, al ambiente, e incrementar así el uso o el consumo de productos menos dañinos. Nosotros vemos que han utilizado regulaciones de productos, licenciamientos y registros y también tributación diferencial para efectuar esto. Y esta tributación es el uso de las medidas o tasas de tributación en donde se puede tener una mayor tasa o una menor tasa o un incentivo que diferencie entre los diferentes productos o diferentes actividades dependiendo de ciertos criterios. Entonces, en donde vemos mucho de esto es en el espacio del consumo. Si tomamos, por ejemplo, la salud pública y vemos que el problema con lo que tenemos dificultades como mundo, con la obesidad, diabetes y todas las complicaciones relacionadas que vienen con esto, desde 1975 la tasa de obesidad en el mundo se ha triplicado. Entonces, para responder eso y tratar de abordar, algunos de estos países están implementando una tributación contra el azúcar y en donde hemos visto que algunos funcionan y otros no funcionan tan bien. Entonces, por ejemplo, México. Tomemos este caso. En el 2000 fue el primero en la lista de los mayores consumidores de bebidas gaseosas alrededor del mundo. Y creo que del 2012 al 2013 tuvieron una tasa de obesidad de una población del 70%. Entonces, en el 2014 México implementó unos impuestos contra el azúcar y los llamo así porque son bebidas de azucaradas o con alto caloría, bajo valor nutricional. Entonces nos referimos a estos como impuestos al azúcar. Y en México, entre el 2014 y el 2015, vimos una reducción del 8% en el consumo de las bebidas con azúcar y una reducción del 5% de los artículos alimenticios con alto valor calórico y baja nutrición. Entonces vemos que eso está funcionando. También hubo un incremento en otras bebidas como agua, leche. Entonces son pequeños ejemplos. Si pudiéramos entonces... Si continuamos, por ejemplo, paremos con ese ejemplo un minuto y de pronto la mesa quisiera comprender hasta qué punto ese impuesto motiva al sector privado a invertir en innovación. No, creo que esto era más para abordar el problema de obesidad y los productos que tenían azúcar hoy en día versus los que tendremos en 20, 30, hace 20 o 30 años atrás. Este impuesto lo hicieron diferente en los Estados Unidos a nivel local. No todos los estados participaron en este impuesto de azúcar, lo cual creó varios problemas. Scott County en Illinois estableció
estableció un impuesto al azúcar, pero las personas que hacían iban y compraban sus productos en los estados vecinos o municipales vecinas donde no estaba este impuesto. Entonces estaban diciendo que estaban cambiando los ingresos y lo mismo no estaba funcionando bien. Entonces tiene que ser unificado, pero se requiere un análisis a largo plazo sobre estos impuestos. Tenemos que entrar en la curva de costos porque hay algunos costos básicos donde nosotros no sabemos si tenemos suficientes estudios para decir que los beneficios de la reducción de azúcar, como se ve hoy, pero también hay algunos fabricantes de cerveza. Cerveza es otro excelente ejemplo de la diferenciación en los impuestos. Entre mayor el contenido de alcohol, mayor el impuesto de la cerveza. Y en muchos países del mundo tenemos algunos que tienen cero alcohol o bajo alcohol en las bebidas o en cervezas que no tienen ningún impuesto. Y luego se tiene otras compañías como IBM cree que las ventas de sus productos y bebidas no alcohólicas van a ser el 20% de las ventas en 2025. Todas las compañías en 2016, Budweiser también introdujo al mercado una bebida no alcohólica. Entonces, tal vez esa sería la parte de la innovación. Y en cuanto a los incentivos, por ejemplo, en las áreas del carro eléctrico, he visto que hay un aumento de carros eléctricos en Hong Kong, Corea del Sur, en los Países Bajos, los Estados Unidos. En los Estados Unidos ellos han permitido que los que compran el carro eléctrico tengan una reducción en los impuestos. Algunos estados involucrados tenemos entonces diferentes apoyos a nivel federal y a nivel de la nación. Entre los años 2002 y 2015, Estados Unidos pasó por un incremento del uso en los carros eléctricos y adicional a ese incremento vimos que los fabricantes también aumentaron sus modelos y su fabricación. Entonces, el salto de esto fue muy elevado para poder tenerlo desde la perspectiva de los carros eléctricos como un excelente ejemplo en innovación. Es interesante, es muy bueno ver cómo otros mercados, iniciativas para ver qué funciona, qué no funciona. Parece que no hay como una perfecta solución a esto de lados diferentes. Quisiera pasar al señor Gambesini si pudiera. Básicamente estamos muy contentos de que esté acá. Vamos a cambiar cuáles son los argumentos contra o cuáles son los argumentos contra la reducción del daño que existe y cómo estos contrausos pueden ser abordados. Bueno, es una pregunta muy difícil porque yo realmente no creo que haya muchos argumentos en contra de la reducción del daño realmente. Y también creo que ciertamente en el área del producto con la cual yo estoy más familiarizado, que son los productos de los vapors, los cigarrillos que son los vapors a vapor. Y estos productos realmente se puede generar un beneficio en la estrategia de reducción de daños. Los impuestos, que es el área que también yo conozco muy bien, es un gran vehículo para promover este tipo de reducción de daño. Esto es algo que se ha reconocido por muchas organizaciones de salud pública, incluso en el reporte de la WHO al marco de la Convención de Control de Daños en 2016, dice que hay una función para la diferenciación de impuestos para poder promover incentivos para que los consumidores cambien de una forma de fumar combustible a una no combustible, lo que ellos llaman un sistema de entrega de nicotina electrónica. Básicamente son los cigarrillos eléctricos o el calentamiento a través de un vapor, más que fumar la nicotina. Hay un punto que a mí me gustaría abordar. La diferenciación de impuestos es una política muy importante, pero este impuesto tiene que ser el impuesto correcto. También hay un desafío allá porque los reguladores y los legisladores están muy familiarizados con productos como el tabaco, el alcohol, que han estado por mucho tiempo, pero cuando pensamos en productos innovativos como el cigarrillo electrónico o el tabaco que se
calienta para vapor, pueden cometer unos errores estableciendo un tipo de impuesto erróneo. Como ejemplo, uno del estado de Minnesota en los Estados Unidos, que creo que fue la primera jurisdicción en introducir este impuesto a los cigarrillos electrónicos. Ellos estaban mirando estas cosas y decían, bueno, la nicotina proviene del tabaco, por lo tanto es un producto proveniente del tabaco y se tiene que aplicar el impuesto que se le pone al tabaco. Pero es que están hablando de que son cigarrillos que se fuman. ¿Por qué no lo clasificamos como otros cigarrillos que se fuman? ¿Cuál es el problema? Es que otros cigarrillos que también se fuman es una categoría muy grande en una canasta donde está, por ejemplo, la pipa, el tabaco que se mastica. Es un impuesto que realmente está afectando el precio de venta. Así que cuando esto se introdujo en Minnesota, había de pronto un tipo de confusión, pero bueno, ¿realmente a qué se aplica este impuesto? Porque los cigarrillos electrónicos muchas veces, especialmente a lo que ellos llaman el sistema cerrado, es un líquido que es parte del componente, porque tiene el líquido o en tanques o en cartuchos. Entonces, cuando le vamos a hacer un impuesto al líquido, ¿cómo vamos a separar el valor de este líquido del valor del componente de nicotina? Así que había una gran confusión alrededor de esto. Italia es otro ejemplo y uno de los países de la Unión Europea que aplicaron un impuesto a estos cigarrillos electrónicos. Bien, hicieron algo similar, apliquémoslo el mismo impuesto que le estamos poniendo a los cigarrillos. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron un impuesto y vieron la incidencia y dijimos, bien, apliquemos este mismo a los cigarrillos electrónicos. Pero nuevamente tuvieron un problema porque no era fácil de definir la base de impuestos. Era el líquido, era el componente. Es tan alto el impuesto que forzó al negocio para cerrar. Ya usted en Italia no encuentra cigarrillos electrónicos después de que se aprobó esta ley de impuestos en 2014. La Corte dijo, no, tenemos que quitar este impuesto porque realmente es un impuesto ambiguo. No podemos definir cuál es la base que se puede taxar. Entonces, cuando uno introduce un impuesto usando un método muy sencillo y es usar un impuesto específico a la solución de nicotina. La mayoría de los países, 14 países ya han adoptado el impuesto, utilizan un impuesto específico sobre la nicotina líquida, lo cual se puede medir de forma muy fácil. Algo muy similar pasa con los productos de tabaco que se calientan, que son realmente nuevos y vienen en diferentes fórmulas, pero esencialmente son una mezcla de tabaco que se calienta de forma electrónica para generar vapor que el consumidor inhala, que contiene nicotina. La mayoría de los mercados que han adaptado estos impuestos lo han hecho con un impuesto específico sobre la base del peso del tabaco. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? Por favor. Yo sí. No sé, de pronto lo que uno normalmente observa es que la implementación de estas regulaciones para prevenir el consumo de este tipo de productos. Quisiera saber cómo los gobiernos han abordado la discusión sobre el dilema de incentivar el consumo para causar menos daño o reducción de daño. Creo que hay un dilema grande y quisiera entender algunos ejemplos cómo el gobierno los ha atendido o abordado. En los Estados Unidos, con los carros eléctricos, el gobierno ofreció un crédito un impuesto de ingreso para aquellos consumidores. Entonces, ellos que estaban manejando y era la demanda por parte del consumidor. Sí, es un dilema porque teníamos un lado innovador, teníamos el lado donde las compañías estaban innovando con sus productos, tratando de crear productos que eran menos dañinos, dándoles una compensación en el costo involucrado en la elaboración de estos productos nuevos, pero en el otro lado del espectro se tiene que estimular también la demanda, hay que estimular al consumidor en sus necesidades por estos productos. Entonces, hemos visto cambios donde hay un buen reemplazo, un producto que es un reemplazo viable, o B, donde hay algún tipo de diferenciación en los impuestos para beneficiar al consumidor
por este uso. Y si fuera un problema de salud, porque es que tengo entendido que eso lo entiendo en energía, pero cuando estamos hablando de un problema sobre la salud, es un dilema que es mucho más fuerte, es mayor. En términos, por ejemplo, del tabaco, hay un argumento muy importante donde la Organización Mundial de la Salud ha motivado a los Estados miembros para que tengan un nivel de impuesto lo más alto posible para que los consumidores no fumen cigarrillos, un impuesto hasta del 80% sobre un cigarrillo. Ahora, la pregunta, ¿esto ha sido realmente efectivo? Porque a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice que todavía seguirán 1 billón de fumadores, entonces es una pregunta, sí, clave. Es una pregunta que de pronto se tiene que contrarrestar contra las ventajas de usar otras categorías o múltiples categorías con menor o bajo riesgo, donde no tendrían ningún impuesto o un impuesto muy bajo. Entonces tienes que tener de pronto un producto que tiene un menor riesgo. No sé si tú quieres comentar algo más. Quisiera de pronto agregar que la Organización Mundial de la Salud motiva este impuesto de 80%, pero no reconoce hoy en día la motivación de un impuesto diferenciado. La Organización Mundial de la Salud hasta el momento solamente son acciones preventivas y tenemos que agregar unas acciones donde podemos agregar un impuesto de 80% en aquellos cigarrillos combustibles, pero sin diferenciación entre combustibles y los electrónicos, y eso hay algo que tener en consideración. Quisiera saber la opinión sobre reducción de daño con relación a los cigarrillos electrónicos o otros productos de tabaco, sobre un etiquetado apropiado en cuanto a alimentos. Usted mencionó los problemas de obesidad en México con el etiquetado correcto. ¿Eso ayudó a reducir o a modificar el comportamiento del consumidor para prevenir la obesidad? ¿O lo ha prevenido en algún país específicamente? Yo quisiera responder a eso porque yo era el sede de la Alianza de Alimentos y Bebidas y estábamos desarrollando esto en México. El dilema es que en México teníamos el mayor porcentaje de personas con sobrepeso. El problema es que ellos estaban consumiendo calorías baratas. La idea es, o chatarra, la idea es que si se pone un impuesto a los productos con azúcar o bebidas con azúcar, la idea era motivar a los consumidores a que no las consumieran. Hay una reducción en la obesidad en México, ligera, pero otros países como Dinamarca, que fue el primer país que aplicó este impuesto del azúcar. Y ellos tienen unas consecuencias de las personas que querían comprar estos productos simplemente pasaban a Alemania, donde no había impuesto, y de pronto se les incrementó en Alemania la venta de estos productos con azúcar. Ahora, la elasticidad del precio y la aplicación de los impuestos en el azúcar, alcohol, tabaco, no siempre sigue las consecuencias intencionales que se requieren. Y eso es que el ministro de Finanzas y de Salud tiene que ser muy precavido al establecer esta. Normalmente el ministro de Finanzas, ellos le ponen impuesto al placer y ellos quieren ponerle un impuesto realmente, pero en este caso específico donde hay un problema de salud pública, la ciencia, los productos, el consumidor, ahí tienen que ser muy cuidadosos y no poner un producto con un impuesto con consecuencias que no era la intención. Quisiera hablar un poquito sobre el lado de la información. De pronto, si podemos hablar sobre qué tan adecuado es el etiquetado en estas categorías de azúcar barata. De pronto, si se le da más información al consumidor, ¿puede ayudar o no? Tabaco. Conocemos sobre las advertencias de lo que los productos de tabaco pueden hacer a los consumidores. Esto ha tenido una eficacia muy limitada. Y adicional a esto, otra fórmula de etiquetado que es paquetamiento en papel blanco, sin tener etiquetas. Algunas de las ONG han venido diciendo que esto debe ser utilizado también para los alimentos y alcohol. Se debe comprar una botella de alcohol y debe haber una imagen de una enfermedad ahí.
en la botella y asimismo para los alimentos, mostrar un niño obeso, para tratar de persuadir a los consumidores para evitar que consuman demasiado azúcar o unas porciones demasiado grandes. Desafortunadamente, la evidencia hasta ahora no ha demostrado de manera concluyente que esas advertencias o ese etiquetado lleven o alejen al consumidor de esos productos. Y uno debe hacer la diferencia o diferenciar entre el etiquetado, en donde están se mencionan los ingredientes, y el tipo de advertencias de salud que se utilizan, por ejemplo, en el caso del tabaco. Pero de nuevo, desde el punto de vista médico y de salud pública, nosotros diríamos que debe haber un etiquetado basado en riesgo, con las advertencias, regulaciones y eventualmente recurrir a los impuestos. Yo dije que no iba a hablar, pero simplemente iba a escuchar. Y obviamente no voy a hablar sobre nada en particular. Hasta ahora sigo estando en la academia. Pero creo que de pronto tengo 2 o 3 preguntas. La primera quizás es en cuanto a regulación. ¿Cómo se puede medir a qué nivel de daño es posible regular? Es decir, estamos hablando de reducir el daño. ¿Hasta qué nivel? Es decir, ¿cómo podemos definir el nivel que puede ser aceptable en las regulaciones? ¿Cómo se puede hacer esto? La segunda pregunta es, ¿qué pasa si hay algún tipo de riesgos en cuanto a, por ejemplo, incrementar el consumo de aquellos productos para que sean regulados por algunas consecuencias no intencionadas o consecuencias esperadas de sus daños? Y de pronto la última pregunta, y esa es una pregunta un poco más académica, es ¿hasta qué punto o en qué medida este es una solución subóptima a un problema? ¿Hasta qué punto este es como una resignación, si se quiere, sobre cómo lidiar con el verdadero problema? Esas son 3 preguntas netamente académicas, si me lo permiten. Comenzamos acá, si quiere responder también. Micrófono. Es difícil decir, es decir, en cuanto a esos productos innovadores del tabaco, la gente que fuma actualmente fuman por diferentes razones. Uno es para obtener la nicotina. Y si hay, digamos, una manera menos dañina de llevar esa nicotina hacia sus cuerpos, pues debe ser, pues tiene sentido, digamos, incentivarlo a través de la tributación y a través de medios regulatorios. Por ejemplo, yo he visto instancias en donde ciertos municipios o estados han dicho, pues bien, tenemos prohibiciones en este sitio, no se puede fumar cigarrillos, entonces vamos a aplicar esto a los productos vaporizados también. Eso realmente no tiene sentido, ¿no? Porque si el objetivo es reducir el daño e incentivar a las personas que quieren consumir la nicotina, tener un sitio en donde puedan consumirlo de una manera menos dañina. Y lo mismo aplica en la tributación, en los impuestos. Las personas van a querer su nicotina, pero tienen que tener un costo o un precio atractivo para hacer ese cambio, porque están acostumbrados a fumar a un cigarrillo y de pronto quieren cambiar, pero tienen que ver que hay, digamos, un precio atractivo para ellos. Así es que al tener un impuesto inferior o menor en un producto vaporizado, pues esto le va a dar un incentivo adicional para poder dejar de utilizar el producto más dañino y comenzar a utilizar un producto menos dañino. Quizás, bueno, esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos calibrar o evaluar el éxito, digamos, basados en riesgos a los productos que eventualmente van a ofrecer beneficios económicos y de salud a la sociedad? Uno tiene que ver las razones y las causas de la mortalidad en la sociedad. Y la sociedad, el 62% de las muertes prematuras son causadas por problemas coronarios, pulmonares, diabetes y cáncer.
Esos son el 80% de las enfermedades causadas en esas 4 áreas relacionadas con tabaco son la mala dieta y una inactividad física. Entonces hay pocos factores que impactan sobre la sociedad como la colombiana. Si hacen la pregunta de cómo sabremos que hemos logrado el éxito en estas regulaciones, yo diría que una vez uno vea la salud individual, la salud poblacional y el costo que tiene esto en la sociedad, a nivel individual, pues los médicos pueden hablar con las personas que se han pasado a unos productos menos riesgosos o que han dejado de fumar y van a encontrar que estos pacientes o estos consumidores pueden respirar mejor, oler mejor, probar mejor, tienen mayor capacidad pulmonar, son más productivos, son más saludables. Entonces, a nivel individual hay unos claros beneficios. A nivel poblacional de la salud, la base de la salud pública de por qué existe el Ministerio de la Salud o la Organización Mundial de la Salud es prevenir enfermedades y muertes prematuras. Pero con este tipo de regulaciones, está en una posición en donde se puede medir cuántas enfermedades se han prevenido y cómo su población está volviéndose más saludable en general. Y finalmente, el beneficio económico en la sociedad, que de hecho es inmenso. Si vemos las publicaciones del Banco Mundial, por ejemplo, recuerdo una publicación específica que medía la epidemia. Lo que mostró el Banco Mundial es que si los gobiernos fueran a imponer unas regulaciones proporcionadas, ahorraría el tratamiento de enfermedades, la pérdida de productividad, la ausencia que está relacionada con enfermedades que están relacionadas con el tabaco, inactividad física y abuso de alimentos. Entonces, estos éxitos a nivel individual y a nivel poblacional es algo que como ministerio se puede utilizar para demostrar que esto es lo que el gobierno ha hecho y estos son los éxitos en la sociedad. Es una situación gana, gana, gana. Si respondes a la pregunta. Quisiera agregar algo. Para responderle a la pregunta o para abordar su pregunta sobre si es una cuestión simplemente de resignación de permitir a las personas que hagan algo, yo voy a volver a los programas de inyección con jeringas porque ese es un programa que también fue muy controvertido y que sigue siendo controvertido, pero ya tenemos mucho más datos sobre esto. Yo diría, en contra de esto, insistir en un programa de tratamiento o insistir no defendiendo la reducción del daño también sería una resignación, porque las personas siempre van a utilizar drogas y participar en riesgos contra la salud. Pero lo que vemos es que las personas que acceden a los programas con inyección, clínicas para intercambio de jeringas, tienen unas 5 mayores probabilidades de terminar en un tratamiento. Yo no lo consideraría como una resignación como tal, permitirle a estos comportamientos de riesgo sigan, sino una forma de meter a las personas en estos programas. The silver button on the. There we go. Okay, thank you. Thank you for the invitation. Bueno, gracias por la invitación también. Quisiera saber cómo nosotros abordamos este tema cuando los niños a veces se vuelven los principales consumidores, no solamente de productos relacionados con el azúcar, sino también con el alcohol y tabaco. Y en ese caso, todo este discurso de reducción de daño aplica. ¿Quiere recibir esa pregunta? ¿Le molesta? ¿Cómo abordamos esto con los niños o ellos son los consumidores principales? Dado que ellos están dirigidos desde el punto de vista de mercadeo hacia esto. Exactamente. Yo puedo hablar sobre los reportes que hemos visto o la reducción en daño en alcohol, digamos, para la salud. De hecho, quería volver a algo que se mencionó sobre la parte del empaquetamiento y cómo esto puede afectar a los consumidores, obviamente. Una cosa que hizo Hungría en el 2011 es que ellos, digamos, también le pusieron un impuesto al azúcar y a ciertos ingredientes. Y lo que encontraron en los siguientes 2 años en este estudio es que el 40% de los fabricantes o redujeron o cortaron los productos con impuestos
impuestos, que tenían mucho azúcar, mucha sal, y digamos el gobierno terminó llenándose de ingresos y con esto pudieron incrementar los salarios de 95.000 trabajadores de la salud en ese año. Y el 40% en la reducción de los fabricantes, hay que tener en cuenta que esos impuestos van desde los consumidores, pero son impuestos a través de la cadena, son impuestos a los fabricantes, distribuidores o antes de que un producto sea liberado para el consumo. Estos fabricantes, de hecho, estaban tomando pasos para simplemente eliminar o mitigar el producto, y eso es algo que vimos como un caso exitoso en uno de los estudios. Y creo que desde el punto de vista del consumidor, esto puede ser unido con el etiquetado, tiene un impacto. ¿Quieren comentar sobre dirigir esto a los niños? Eso toca el nervio de la OMS. Si hablamos sobre la Organización Mundial de la Salud, lo que lo mantiene el director despierto es que los niños no utilicen el alcohol y utilizar el tabaco y las restricciones de mercadeo. Entonces, dentro del marco del control de tabaco, hay un código específico para no mercadeo en los alimentos, y esto también es un ejemplo que hay entre el sector público y el privado para que trabajen juntos. Con la OMS y el sector privado trabajan sobre un código de mercadeo, en donde a nivel global y en los países vecinos hay un acuerdo de límites sobre lo que puede ser mercadeado y lo que no puede ser mercadeado para los niños. Y para el alcohol también está la estrategia global sobre la prevención del abuso del alcohol, que incluye una sección grande destinada a los niños, dirigida a los niños, para hacer que las industrias sean responsables sobre cómo mercadean eso a los niños. Y en el tabaco, pues no se permite para nada, pero en los alimentos y en el alcohol hay ciertos, digamos, límites que han sido negociadas y que deben ser aplicadas por los Estados miembros. Ese es un área en donde podemos ver una relación entre una sociedad público-privada. Esto puede ser un gran modelo para Colombia. Gracias, Matt, y discúlpeme, pero si me permite, prefiero hablar en español. Hace poco, en el Congreso de la República, en la Cámara, tuvimos un debate frente al proyecto para el etiquetado informativo en alimentos altos en calorías, grasas, sodio, etcétera. Y tal vez la conclusión a la que llegué después de ese debate es que la herramienta más eficaz para reducir daños, para reducir riesgos, es formar ciudadanos responsables. No hay comida chatarra, hay consumidores chatarra. Y eso es lo que tenemos que evitar como sociedad. No creo que la regulación excesiva por parte del Estado sea una herramienta eficaz para reducir daños. No es sostenible ni eficiente tener un policía detrás de cada motociclista diciéndole que debe tener un casco, ni un dietista detrás de cada niño diciéndole que no debe comer alimentos en exceso o no debe comer calorías en exceso, o un médico detrás de cada fumador. Pues eso no es sostenible. Entonces, hay que formar criterio en los ciudadanos para que sean responsables a la hora de consumir. Formación en libertad. La pirámide de desarrollo moral de Kohlberg, pues se llega a la madurez cuando se puede tomar decisiones en función del beneficio que reportan para la persona y no por miedo al castigo. Autorregulación por parte de la industria, más eficiente que la regulación del Estado, desde mi punto de vista, y más estímulos positivos y menos castigo. Y tal vez ese debe ser el papel del Estado, y eso lo ha demostrado, pues, digamos, la psicología conductual. El Estado debe estimular hábitos responsables y saludables, premiarlos en el ciudadano y en la industria. Los impuestos, pues, siempre han sido utilizados como una vía para estimular o desestimular comportamientos, pero, por ejemplo, ponerle muchos impuestos al cigarrillo
no estamos seguros que va a desestimular el consumo del tabaco, ya que es una adicción, pero estamos seguros que va a estimular el contrabando. Lo que debería hacer el Estado es premiar a quienes inviertan en promoción de hábitos responsables, a quienes inviertan en investigación para reducir el consumo de tabaco o de alimentos que son potencialmente pues, dañinos para la salud humana. Pero finalmente yo quiero que mis hijos pues, sean responsables en sus decisiones porque ellos mismos toman esa decisión, no porque yo voy a estar detrás de ellos diciéndoles qué deben y qué no deben hacer. Eso no es eficiente ni es sostenible y tal vez es la conclusión que me deja ese debate acá en Colombia. Gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, porque creo que sería una forma muy buena para cerrar esta conversación inicial. Pero, ¿qué está planeando Concordia hacer con relación a este tema? Tenemos una gran sesión de discusiones alrededor de esto, tanto desde la perspectiva regulatoria como de la de tributos. Y vamos a tener muchas conversaciones que esperamos que todo va a resultar en un reporte que nosotros vamos a presentar de cuáles son las mejores prácticas y dónde podemos ver el mejor impacto. Desde la perspectiva de Concordia, hemos visto la oportunidad para incentivar al sector privado para que invierta en productos que sí tienen una... bueno, sí, no hay duda en la adicción de las personas, pero al mismo tiempo estos productos son más seguros y son mejores para estos consumidores. ¿Cómo vemos esto? Y creo que sí surgió un punto muy interesante. ¿Hasta qué punto se incentiva este comportamiento o de pronto si ellos igual van a consumirlo, no importa qué? Bien, es interesante que las personas, los congresistas, deben atender. Hay algo sobre educación, es sobre que las personas entiendan, que que tomen decisiones informadas y en cuanto a ellos tengan sus decisiones, sus opciones informadas, el gobierno puede tratar de orientar y dirigir qué es lo que las personas hacen. Creo que es una forma muy bonita para terminar esta discusión.